En Al Día Noticias nos acompaña Enrique Gómez Martínez. Es candidato presidencial en las pasadas elecciones y también actualmente es el presidente de Salvación Nacional. John Didier, un gusto, un gran día y un saludo a todos sus seguidores y audiencia. Bueno, Salvación Nacional todavía existe, ¿no? Salvación Nacional en las elecciones territoriales logró 130 credenciales. Estuvimos en 16 alcaldías, 5 de ellas directas de Salvación Nacional, con el orgullo de avalar al actual alcalde de Villavicencio y avalar igualmente al actual alcalde de Bucaramanga. Tenemos un gran diputado de oposición en Bolívar, Saída de Chine, que quedó de segundo en la carrera hacia la gobernación. Y bueno, esto nos da presencia en 88 municipios del país con servidores públicos electos y en ese mismo proceso presentamos más de 3.300 candidatos en 300 municipios del país. Salvación Nacional está viva y coleando y haciendo una oposición fuerte al mal gobierno de Gustavo Petro. Que recuperó la personalidad jurídica, ¿no? En 2021, en diciembre de 2021, en el marco de una sentencia de la Corte Constitucional que le entregó la personería al nuevo liberalismo, la Corte también consideró que Salvación Nacional, habida cuenta del asesinato de Álvaro Gómez, había sido igualmente víctima de actos terroristas del narcotráfico y por eso nos devolvieron la personería. El argumento es que el conflicto armado, el terrorismo, logró borrar a esos movimientos políticos. Pues indudablemente Álvaro Gómez fue el fundador de Salvación Nacional en 1990. La gente lo recuerda porque hizo su aspiración presidencial ese año con este movimiento, llegó a la constituyente con 11 constituyentes y estuvo en el Congreso de la República durante 16 años, pero el asesinato aún impune de Álvaro Gómez, pues indudablemente afectó, diría yo, estructuralmente la sobrevivencia del partido y por eso la Corte nos hizo ese reconocimiento que hemos sabido aprovechar con la ilusión de cambiar un poco la forma en la que se viene haciendo la política en nuestro país. Entonces, y debutaron ustedes con las elecciones de los entes territoriales, de las alcaldías y de las gobernaciones, consejos y asambleas. No, antes hicimos un pequeño ejercicio para Congreso, muy poco a las volandas, a las carreras en las elecciones de 2022. Yo fui candidato presidencial, como usted lo Lo recuerda. Allí recuerdo, nos sí, conocimos sí. en ese trajín y ya en forma, digamos, logrando, como le decía, 3.300 candidatos en 300 municipios, participamos en las territoriales de 2023. Y ahora estamos preparando nuestra lista a Senado, una lista que creemos va a lograr el umbral y va a tener pues un espacio abierto a muchos políticos que siguen creyendo que la política es para el bien común, para transformar un poco la forma de hacer política en todo el país y tenemos una meta. Vamos a tratar de lograr por lo menos unas 14 o 15 listas de Cámara viables en igual número de departamentos del país. Una pregunta técnica. Normalmente cuando un partido no alcanza representación en el Congreso, pierde la personería. Correcto. ¿Por qué en las pasadas elecciones que no alcanzaron representación en el Congreso mantienen la personería? Como nuestro partido, a la manera del nuevo liberalismo y Oxígeno Verde, arrancaban de cero, la sentencia de la Corte entendió que devolver la personería sin una excepción a esa premisa de lograr el umbral, pues haría nugatorio, haría inútil el Ujú. reconocimiento y se nos dio la posibilidad de seguir subsistiendo como partido político formalmente hasta el 2030 inclusive. Claro que nuestra meta, así sea muy difícil, es llegar en 2026 al Congreso de la República. Ah, bueno, entonces la gran oportunidad de poder seguir con Salvación Nacional está en este 2026, ¿no? En este Es un 2020. desafío por la dificultad de la coyuntura política, la degradación también de la cultura política en el país, pero creemos que en este escenario triste que vive el país hay muchas oportunidades de renovación y de transformación y creo que los ciudadanos ya están más comprometidos con la buena política y contamos con eso, con ese respaldo ciudadano en todo el país. Álvaro Gómez Hurtado quedó en la impunidad del asesinato, no se sabe quién lo mató, ¿no? Sí, es ¿O hay ahora, responsables condenados? bueno, hubo un condenado. mm, Imagínese John Didier que yo mismo representé a ese condenado, Héctor Pablo Flores, en una demanda de revisión ¿Y ante la por qué lo Corte Suprema, representó? porque fue injustamente condenado con base en Ah, pruebas falsas. Y yo logré establecer junto con la buscaron fiscal, chivo expiatorio, en ese distraer. momento sí, eran Sí. unos muchachos humildes de la ciudad de Sincelejo,
La Policía Nacional directamente los involucró y la Fiscalía los involucró falsamente en el homicidio de Álvaro Gómez, y eso lo logramos demostrar con la fiscal 69 delegada de Derechos Humanos en 2017 y 18, de manera fehaciente, en el Ujú. sentido de que los informes de investigación de la Policía Nacional decían que esos supuestos asesinos no tenían nada que ver con el homicidio, y esos informes de policía de la Dijín fueron ocultados por la Dijín y por la Fiscalía, llevando a por lo menos uno de los tres vinculados a quedar condenado por no haber presentado recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Por eso lo representé en la acción de revisión, y tristemente la Corte no reconoció la gravedad de esos hechos de desviación de la investigación en el caso Ujú. de Héctor Paul Flores. Y como todo en este país, las compulsas de copias a los funcionarios de la Policía Nacional que desviaron la investigación, adivinen qué quedaron. En nada. En nada, porque esa es la suerte de este magnicidio, que hoy está bajo el conocimiento de la JEP, que también ha coparticipado en enterrar esta investigación, aceptando la falsa hipótesis de autoincriminación de las FARC en el caso del homicidio de Álvaro Gómez, que cumple tristemente 30 años este año en la impunidad. Una de las hipótesis que se ha manejado sobre este magnicidio es que Álvaro Gómez estaba fraguando un golpe de Estado contra Ernesto Samper, que era la época del proceso 8000. ¿Sigue siendo esa la hipótesis más fuerte? No, de ninguna manera. Samper y Serpa en su momento siempre utilizaron esa falsa hipótesis para exculpar la responsabilidad del alto gobierno. De hecho, la Fiscalía investigó la denuncia del presidente de un supuesto golpe de Estado y concluyó de manera fehaciente que no había ninguna iniciativa de golpe de Estado para la época de los hechos. Y por el contrario, la Fiscalía muchos años después, en 2017, reconoció este homicidio como un crimen de lesa humanidad, señalando en esa decisión judicial la Fiscalía la participación de Orlando Henao, el famosísimo hombre del overol, jefe del cartel del Norte del Valle, en conjunción con Danilo González, quien para la época era el director nacional del Gaula de la policía. Y eso, pues esa es la realidad procesal de este momento. Y esa hipótesis que señala al cartel del Norte del Valle en conjunto con el alto gobierno, pues tiene muchísimas pruebas, pero no hemos podido que ese paquete probatorio vaya a juicio. Y en 2020, tristemente, con la connivencia de la JEP, pues, y la complicidad de las FARC, la autoimputación de las FARC en un aporte temprano de verdad, pues tienen congeladas las investigaciones hace 4 años. Eso también sí que enredó el proceso, ¿no? Que las FARC dijeran, nosotros lo matamos, lo mandamos a matar. Sin ningún fundamento probatorio. Y por eso acabo de radicar ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia penal por falso testimonio y fraude procesal contra Antonio Lozada, alias Tornillo, que ha sido el único miembro él era del Estado Secretariado. Mayor. No, él no era el secretario del Estado Mayor del Bloque Oriental, Ujú. y fue el que se prestó, digamos, para tratar de darle Fuerza. veracidad a esa tesis, pero esa tesis es completamente falsa, y eso está probado dentro del proceso de la investigación ante la Fiscalía hace muchos años con los computadores del Mono Jojoy, en donde esos computadores que han sido validados como prueba judicial en cientos de procesos en Colombia, el Jojoy le pregunta a Tornillo que quién mató a Álvaro Gómez, y Tornillo en los correos electrónicos de Jojoy le dice, no, no tengo ni idea, voy a averiguar. Y Ujú. mire, eso sucedió pues en la época de los hechos, en 1990, a finales del 95, principios del 96, y ahora tantos años después el mismo Tornillo viene a falsear la Mm. verdad ante la JEP. Entonces, eso es una quinta desviación de esta investigación, porque el establecimiento sigue sin permitir que se sepa la verdad y se haga justicia en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. ¿No se ha hecho ninguna serie de este caso del asesinato de Álvaro Gómez? Hemos presentado varios pilotos a Netflix, pero Está cuando, interesante. cuando usted es una víctima de la violencia, pero es un hombre de derecha, el establecimiento mediático y el establecimiento del entretenimiento no le interesa mucho Ujú. mostrar estos casos de violencia, de terrorismo y de impunidad. Y en el caso específico de Álvaro Gómez, obviamente, de crimen de Estado, como no lo digo yo, no, lo dice la Fiscalía al declarar un crimen de lesa humanidad, y por eso es imprescriptible. Por eso no perdemos la fe de que sigamos
luchando y buscando porque se sepa la verdad. Bueno, en este momento, entonces, usted que conoce el caso, que lo ha manejado, ¿cuál sería la razón por la que asesinaron a Álvaro Gómez? No fue Ernesto Samper. Lo que está establecido en las múltiples declaraciones de por lo menos cuatro grandes casas criminales de la época que operaban en el país es que el gobierno de Ernesto Samper tenía el temor de que si Álvaro Gómez seguía presionando el juicio en el Congreso, eh, Del proceso en 8000. el marco del proceso 8000, Sí, eh, lo podían lo tumbar. podían tumbar, porque la bancada alvarista, llamémoslo así, de la Cámara de Representantes, no se atrevía a votar la absolución, que es bien irónico, porque ahora vivimos en el caso de Gustavo Petro una coyuntura bastante similar, aunque avanzó más el 8000 en ese momento por la Mm, contundencia de las pruebas. mm. En diciembre del 95, menos de un mes después del asesinato de Álvaro Gómez, un pedazo grande de esa bancada alvarista votó por absolver a Ernesto Samper y lo absolvió. Pero el país ha olvidado que esa absolución se cayó por los graves hechos de soborno, entre otros, de Heine Mogollón. ¿Se acuerda que era el representante de la Cámara investigador? Sí, Que fue después condenado por distintos delitos, entre otros enriquecimiento ilícito y creo que varios delitos contra la administración pública, porque el gobierno de San Pedro lo sobornó. Y los asimismo compró. empezaron a caer varios representantes, acuérdense, en la Corte Suprema de Justicia por haber vendido el voto en esa primera absolución, Ujú. hasta que la entonces representante de la Cámara, Vivian Morales, hizo extensiva la inmunidad parlamentaria a ese tipo de delitos, que era una situación absolutamente corrupta en ese momento, que era habilitar la venta del voto. Y me llamó la atención, John Díaz, que en días pasados la hoy pastora Vivian Morales escribió diciendo que iba a meter presos a los miembros de la comisión de acusaciones por no imputar a Petro. Fíjese las vueltas terribles que da la vida y la política. Vivian Morales participó activamente en la exoneración de Ernesto Samper en el 8000 y ahora reclama porque no se enjuicia a Petro en los múltiples escándalos de financiación ilegal de su campaña. Porque la vida nos cambia, ¿no ve que ella ahora es la esposa de Carlos Ándale, Alonso Lucio? vueltas que da la vida. Bueno, y Carlos Alonso Lucio no son los Es un más gran duros críticos, del opositores gobierno de Petro. de Gustavo Petro, fueron compañeros en el M-19. Pero bueno, usted es abogado y usted ha dicho algo que me ha llamado poderosamente la atención, y es que en el proceso de Samper eran más contundentes las pruebas. Usted que es abogado, ¿le parece que más de 15 aportes de financiación no reportados, irregulares, de procedencia de narcotraficantes, del zar del contrabando, no son contundentes esas pruebas? Creo que la resolución de imputación, de acusación del CNE es un documento serio, con fundamento contable, alrededor de la violación de los topes de campaña, que es la infracción a la legislación y al código electoral que se le ha venido imputando a la campaña del presidente. En el 8000 lo que pues, era contundente era el reconocimiento del tesorero. Es que ese sí era un testimonio directo Desde de la campaña. Santiago Medina desde la Claro. misma campaña. Sí, sí, sí. Y pocos meses después de la muerte de Álvaro Gómez, pues el mismo Fernando Botero terminó reconociendo Ujú. el recibo de esos dineros y estaban las grabaciones de los aportantes. Pues es que la gente olvida que los narcocassettes, que fue una prueba anticipada, contundente, lo que mostraban era la penetración del cartel de Cali en esa campaña. Mire qué curioso, te voy a contar algo que hace parte de la realidad procesal de la investigación de Álvaro Gómez. En esa misma investigación, por cuenta de la declaración de grandes capos del norte del Valle, que es un cartel distinto del cartel de Cali, Sí, fueron hasta se- enemigos, porque hasta el hombre Malboro, terribles, el hombre terribles. Lovero, el que usted habla, creo que fue y le hizo una incursión sicarial a los Rodríguez, al cartel de Cali, Oh, y en un vino restaurante de Cali, de la vi- Avenida Sexta. tratando de matar a William A Rodríguez William, Abadía. sí, señor, recuerdo Y eso. después fueron los protagonistas de de una cosa tristísima, terrible, que fue la guerra de los Pachos, no sé si se acuerda, Sí, que señor. fue la Pacho guerra entre Herrera, Pacho Herrera sí. y Orlando Henao, donde Orlando Henao pues tenía a ese hombre siniestro, socio y compañero de Danilo González, Ujú. el ex policía o el policía comandante del Gaula, que era Wilmer Varela, alias Jabón. Sí, señor, Y también. esa guerra pues
trajo mucha violencia en el Valle del Cauca, en Bogotá. Acuérdese el famosísimo atentado y asesinato del socio de Orlando, que era Efraín Hernández, Don Efra, Sí, ahí en Hacienda Santa Bárbara, en su búnker. Hasta allá llegaron sí. a Es, ultimarlo las fuerzas de los Pachos y el revire de esa violencia, el asesinato de Pacho Herrera, ¿se acuerdan? La cárcel de Palmira, o sea, eso sí, fue una cosa muy sí, sí, terrible. sí. De hecho, eso lo recrea muy bien la serie El Cartel de los Sapos en Hay Netflix. bastantes episodios de eso, Sí. sí. Bueno, antes de pasar a un poco a la política actual, pues confirmar que en efecto Ernesto Samper compró con dádivas y a la comisión de acusaciones, lo mismo que está ocurriendo en este momento donde el Exactamente. gobierno tiene mayorías en la comisión de acusaciones y en toda la historia de la comisión de acusaciones, ningún condenado, ningún No, proceso. no, dos. Dos, en eso es larguísimo, porque eso viene de No, la... pero de presidente. bueno, presidente, sí, el general Rojas Pinilla. Ah, pero la comisión de acusaciones no existe desde la Constitución del 91. No, ese sistema de protección especial a la presidencia, digamos que es un régimen que se conoce como un régimen restringido de imputación presidencial. Las democracias en el mundo tienen dos sistemas, Ujú, básicamente. Un sistema de imputación abierta, es decir, donde los presidentes pueden ser imputados y perseguidos penalmente sin restricción como cualquier ciudadano, y otros que consideran que eso perturba la continuidad democrática y entonces plantean unos fueros especiales. Por eso se hablan de los fueros presidenciales. Ese sistema de la comisión de acusaciones viene de la Constitución de 1886. ujú. Bueno, entonces, antes de continuar con el tema político, quería preguntarle que paulatinamente los Gómez, que han heredado ese caudal político, esa ideología de salvación nacional, han ido desapareciendo y es usted uno de los que poco que queda junto con su hijo Nicolás, Nicolás que Trabajador, sí, estuvo aspirando al Consejo de Bogotá. correcto. Entonces estuvo inicialmente Enrique Gómez, Mi padre, él es su padre. sí, señor. Ah, bueno, Enrique Gómez, él fue senador de la República. Sí, Él señor. fue el que tomó la bandera De Álvaro a de la muerte después de su asesinato, sí. después de Enrique, tengo entendido que estuvo Miguel Gómez. Cuando desapareció Salvación Nacional, mi hermano Miguel fue representante de la Cámara por Bogotá en el partido de la U, la llamada U de Uribe, antes de que Santos se Así, apropiara de eso. pero también desapareció. Él estuvo un año, un periodo, y en desacuerdo con la política de paz del presidente Santos, se retiró de la U y no, pues por la ley de doble militancia no pudo aspirar ni renovar su credencial. Y ahí sí siguió usted. Bueno, yo vine muchos años después, en 2021, como le comentaba antes, sin ningún tipo de experiencia política, pero convencido de tratar de cambiar la acción política en el país. Creo que todos somos conscientes de que necesitamos mejores partidos. Ese es un poco mi compromiso con este proyecto. Y usted ahora como representante legal y presidente de Salvación Nacional mantiene los mismos postulados con los que se fundó este movimiento por parte de su fundador, de Álvaro Gómez. Pues el acuerdo sobre lo fundamental tiene una positiva, pero también triste vigencia. Es decir, el país Mm. sigue reclamando del Estado, pues eso, la protección de la vida de la gente, que era el punto uno del acuerdo sobre lo fundamental. Mire, en la actualidad, pues el drama que viven los habitantes del Catatumbo, del Chocó, de Cauca, de Nariño, de Putumayo, de Arauca, de tantos departamentos y municipios de Colombia en donde el respeto a la vida y la vida tranquila es una aspiración razonable de los ciudadanos y un fracaso total del Estado colombiano. El tema del segundo punto del acuerdo, que era la moral, que vuelva la moral a la función pública, pues sigue siendo un reclamo, un clamor nacional y un déficit terrible de la forma en que actúan los funcionarios en Colombia, no solo en el nivel central, sino a nivel territorial. Yo no he podido ver un decaimiento moral más grave que nombrar a Armando Benedetti como jefe de gabinete. Pues eso es descender a los infiernos de la mala política y de la falta de ética total. Y lo hace el presidente con total impunidad. Fíjese que lo que reclamaba Álvaro sigue siendo una necesidad y es la condena.
ética y moral por encima de cualquier consideración judicial. Armando Benedetti ha escapado a toda clase de imputaciones penales, manejando jueces, manipulando testigos, destruyendo evidencia, y ahí está. Como por lo menos en los últimos 2 días, el hombre más poderoso de Colombia tuvo convocados a 140 parlamentarios en los últimos días, precisamente para comprarle su voto alrededor de las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Y ese es el segundo punto del acuerdo sobre lo fundamental en el cual seguimos comprometidos. Mire, la justicia. Álvaro Gómez murió clamando por un país con justicia. Ese es un bien público, un servicio esencial que no se brinda en Colombia. Las tasas de impunidad son cada día peores. La impunidad en los delitos más graves, asesinato, obviamente hurto agravado, los delitos de terrorismo, pues sigue siendo total en nuestro país. Entonces, fíjese que todos esos puntos del acuerdo sobre lo fundamental siguen siendo un objeto de discusión y de debate suprapartidista, y seguimos creyendo en esa agenda y seguimos convocando, porque para nosotros lo importante de cara a 2026, más allá del quién, es el qué y el cómo. Cómo nos ponemos de acuerdo en las acciones urgentes, indispensables que debe tomar el Estado colombiano para el beneficio de los ciudadanos. Bueno, pero usted dice que Benedetti se ha reunido en las últimas horas con más de 100 representantes de la Cámara, que es una de las noticias del momento, pero lo acompaña diciendo comprando votos. Yo sí creo, yo sí creo, estoy convencido que la política tradicional nunca ha estado mejor que con Gustavo Petro. La debilidad del gobierno, la falta de una bancada robusta en el Congreso, una agenda que no tiene apoyo popular, ha hecho que Petro desarrolle esta eh, cultura transaccional absolutamente decadente con el Congreso, y las evidencias, pues, ¿por qué me atrevo a decirlo? Pues porque el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues hablando de pruebas reinas, pues está más que probado en todo Ujú. sentido, y ya ha cobrado la cabeza de varios ministros y consejeros presidenciales. Y por fin he visto, y lo reconozco, a la Sala Penal de la Corte Suprema, pues metiéndole velocidad y perrenque a esas investigaciones, aunque debiera suceder más, porque todavía nos quedan muchos parlamentarios que hacen parte de ese tinglado, que andan escurriendo el bulto, como el senador Trujillo del Partido Conservador y otras hierbas que parece ser también participaban de esa defraudación de la unidad de gestión del riesgo a cambio de los votos. Entonces, no hay por qué suponer que quienes compraron votos recientemente no van a seguirlos comprando ahora. ¿Usted es de derecha? Yo soy un hombre conservador, sí. ¿Ser conservador es ser de derecha? Bueno, la derecha es una denominación geográfica que se ha vuelto popular en la simplificación de la política. Ser conservador es mucho más que estar a la derecha del hemiciclo. Ser conservador es una visión del Estado, de la sociedad, de la forma de hacer política y de la relación prudente con el cambio, y sobre todo la oposición a las formas revolucionarias y comunistas. Hay que, en lo conservador, creer que la construcción social, cultural, política, religiosa, tiene valor, refleja sabiduría, y por eso debe ser modificada con cuidado. Esa es una premisa de vida escéptica, escéptica sobre los idealismos, escéptica sobre la demagogia, sobre las falsas promesas que son tan frecuentes en movimientos socialistas como el que nos gobierna. Antes hablábamos de liberales y conservadores y el país se mató por eso. La época de la violencia. Hoy hablamos de izquierda y de derecha. ¿Hay alguna diferencia o se quiere estigmatizar a la derecha? Porque la derecha la quieren, me parece a mí, vincular con los paramilitares, con las masacres, y a la izquierda se le quiere vincular con las guerrillas, con los grupos terroristas. Ese debate ahora que si usted es de derecha o de izquierda, o la extrema derecha, la extrema izquierda, ¿cómo ve usted este asunto? Hombre, yo creo que hay un tema de acuerdo sobre lo fundamental, y es no condonar bajo ninguna circunstancia a quienes alegan tener el derecho de ejercer la violencia sobre los demás ciudadanos. Ahí, por ejemplo, no hemos encontrado con la izquierda un punto de acuerdo. La izquierda sigue convalidando la lucha armada de los movimientos guerrilleros como algo justificable, como algo que tiene unas razones objetivas. Y yo por lo menos hago parte de ese enorme volumen de colombianos que entendemos que nadie tiene derecho a disponer de la vida de nadie, y que el recurso a la violencia armada con la justificación, entre comillas, de la acción política, pues es inaceptable. Entonces,
Fíjese que más allá de eso, al margen del origen de la violencia, sea paramilitar, sea del mismo Estado, sea de los grupos guerrilleros o de la mafia, pues debe haber una condena sin ambajes a todo ese tipo de expresiones, porque eso ha trivializado el atentado contra la vida, el atentado contra los bienes públicos y le da agenda política a los violentos. Y ahí hay una diferencia insuperable para mí con la izquierda colombiana, que todos los días nos manda el mensaje de, ay, sí, terrible las bombas, pero es que la guerrilla tiene su justificación y yo creo que eso es lo que hay que cambiar. Tenemos que ser radicales en rechazar los atentados a la vida y la violencia bajo cualquier bandera, bajo cualquier justificación. Y yo sí creo que en gran medida la muerte de Álvaro Gómez está ligada a ese rechazo contundente a la violencia armada en el país. Y muchos también justifican en oportunidades lo que está pasando hoy en Colombia, respaldándolo en el sentido que es que la derecha se ha robado el país 200 años. Bueno, ese es el peor de los argumentos éticos, que es justificar la inmoralidad con la inmoralidad de otros. Esa es una trampa retórica garrafal de la izquierda en este momento de la historia. Y ese concepto de la derecha es muy relativo. Fíjese que realmente Colombia ha sido una república socialista desde hace más de 70 años, desde 1936 hasta acá. Si usted analiza el grueso de las medidas económicas, el excesivo protagonismo del Estado, el intervencionismo, la carga tributaria incesante, la poca flexibilidad de las relaciones laborales, este creciente tamaño del Estado son fruto de una cultura socialista, que es la que ha gobernado el país. Pero es que, es Quien ha que, robado al país es el establecimiento político económico y creo que en eso Álvaro Gómez, no sé si lo recuerda en su famoso discurso del régimen, que fue el discurso que lo mató. mm, Fue el discurso que pronunció 4 o 5 días antes de su muerte, donde decía, oiga, aquí hay una connivencia entre políticos, jueces, militares, policías, la iglesia, las guerrillas para robarse el país y se lo que están sigue robando. igual, ahí está Pitufo. Bueno, ese es uno de los escenarios donde usted ve claramente cómo los vasos comunicantes entre una mala política, unos partidos débiles que no tienen disciplina ni ideológica, ni ética, ni moral, y un narco que cada día sigue creciendo y sigue corrompiendo la sociedad, pues participan del desfalco del Estado en las rentas, pues en el caso del contrabando obviamente Mm. se, se, se desvían o se evita el pago de tributos aduaneros, pero además se facilita y habilita el lavado de los dineros del narcotráfico. ¿Por qué mucha gente reclama, usted que es abogado y actor político, mucha gente está reclamando que se aplique el artículo 109 de la Constitución? Si usted va y mira, FECODE sí aportó 500 millones de pesos. Si usted va y mira, la USO sí aportó. Si usted va y mira, ahora dicen, sí, recibimos 500 millones, pero los devolvimos, pero no hay evidencia de que eso haya ocurrido. ¿Por qué no se ha aplicado el artículo 109 donde establece que si se supera el tope, si se viola el tope de campaña, pierde la investidura el presidente? Oiga, pues esa norma se estableció precisamente después del escándalo del 8000, dizque para darle objetividad al problema. Porque acuérdese que Ernesto Samper embolató al país con el cuento de la famosa prueba reina. Yo no sé si se acuerda del debate. Dame la prueba reina. Había Ujú. miles de pruebas de la infiltración del narco en su campaña, pero ellos se inventaron ese concepto como de una cosa medio mitológica de que tenía que haber una prueba de la foto de Samper recibiendo la plata cuando había hecho todo precisamente para que entrara el dinero sin que pasara por sus manos. Entonces se hizo esta modificación constitucional que se supone es muy objetiva. Se pasa al tope, pierdes la credencial. Se lo pasó. Y las pruebas son contundentes, porque esas pruebas son contables, son más de 5.000 millones de pesos en que se excedió el tope, que yo creo que es mucho más. Lo que no, la evidencia, la publicidad, el gasto de esa Y campaña ahí es no mucho están más. los 15.000 millones de No, los que y, habló y mucho más. Benedetti en las grabaciones y que confesó en principio Nicolás Petro.
Y lo que consiguió el hermano del presidente, Luis Fernando Petro, Juan Fernando. Juan Fernando, perdón, en la picota, más todos esos clics que aparecen en Facebook, de acuerdo a los reportes de publicidad de Comscore, que superan 60.000 millones de pesos de gasto publicitario digital por parte de la campaña. No, mire, la violación de los topes es monumental. Y la clase política y el sistema sigue en lo otro, que es lo que Álvaro denunciaba, la complicidad, la Le, cadena de le complicidades. tienen miedo a Petro la clase política colombiana en el Congreso o están comprados, le tienen miedo a Petro, lo Yo no quieren creo que dejar le tengan, terminar su periodo, ¿por qué no? no creo que le tengan miedo, al contrario, lo ven tan débil, tan errático, tan inútil que saben que lo pueden ordeñar. ¿Y qué es lo que le ordeñan a Pero como Petro? él ahí Nuestros mismo impuestos. habla del golpe blando y de la convocatoria, las movilizaciones en las calles y la primera línea, lo que fue el estallido No, social. Petro es un maestro, es de las cortinas de humo, de distraer a la opinión pública constantemente. Petro es como esa gente que le va mal en el barrio que vive al día, que le fían todos los días en la tienda. Él se inventa el escándalo de hoy para tapar el escándalo de ayer. Y vive al día, y eso lo que demuestra es una enorme debilidad. Y la clase política es de un enorme cinismo. Mire, el grueso del Congreso, yo diría que el 80% del Congreso está compuesto por personas que no piensan sino en una cosa, John Didier, que es renovar su credencial a cualquier costo. Seguir ahí en el Congreso porque obtienen de su credencial capacidad de hacer negocios, de obtener puestos, de obtener poder, de hacer favorecimientos ilegales. Y ese Congreso es el que hay que renovar y por eso Salvación Nacional sigue en esta lucha de tratar de ofrecer alternativas a esa visión de la política. Entonces, al revés, Petro es una ficha de la clase política en este momento porque no tiene ni credibilidad por su acción ejecutiva. Pues, tiene recursos, pero no los sabe ni siquiera ejecutar. Se mete en camisa de once varas todos los días. Entonces vive debilitado. Y ha tomado una serie de acciones sumamente impopulares, como secuestrar la salud de 29 millones de colombianos para empeorarla, para hacer negocios. Entonces la clase política sabe dónde está robando la gente del gobierno y con eso es suficiente para tener un ministro del Interior bien mansito en el Congreso, pues repartiendo lo que el Congreso quiere, que es mermelada, puestos, contratos. Para poder renovar la credencial. Claro, esta gente gasta para un Senado 10.000 millones de O pesos. sea, ¿De los dónde salen? Pues de los congresistas impuestos nuestros. están allí es más pensando en su bolsillo, poderlo llenar para mantenerse en la curul que en lo que le conviene al país. La gran mayoría, sí, señor, eso es un mercado persa. Y basta ir a una sesión plenaria para darse cuenta de cómo allá en el Congreso, porque además la clase política es reflejo del país. Nosotros tenemos el Congreso que representa al país. Ahí no se puede hablar de que es que los congresistas los trajeron de Marte o aparecieron pues en la olla de un mago, ¿no? Eso es lo que hay. Eso es lo que es el país. Entonces son además mamagallistas y cínicos y descarados. Entonces allá le dicen a uno, doctor, esto aquí es como en la finca. Vaca pasada, vaca pagada. Entonces uno les dice, ¿a qué se refiere? Y me dice, no, aquí pagan por artículo, hermano, probamos uno, paga. Y el siguiente, pues Y bueno, por ley. no, ahora eso era antes, antes que vendían el paquete, los títulos de la ley, una ley Ahora completa, es ¿no? artículo por artículo. Como en los ganaderos. Vaca subida al camión, vaca pagada. Si no me la subes, no. Si no me la pagan, no la subes. No, así es. Ese es el cinismo y y por eso este gobierno no va para ninguna parte porque se ha comprometido en unas reformas súper radicales que destruyen la institucionalidad, que reflejan una visión radical de izquierda que la gran mayoría de la gente no quiere ni funciona y no ha sido probada en ninguna parte, pero el Congreso se le dice traiga sus reformas y aquí miramos. Y le cuesta al gobierno cada día en el Congreso le cuesta millones de nuestros impuestos, ¿no? Y por eso este gobierno ha logrado aprobar la primera reforma tributaria, la reforma pensional, Yo creo que porque ahí han estado los conservadores, sí. los liberales, el partido de la U. Y a mí no me pueden ahora venir a denunciar penalmente por hablar aquí con usted. Es la Corte Suprema de Justicia la que tiene vinculado a Iván Name por cederle a María José Pizarro
presidencia del Senado para pupitrear la pensional. Eso Ujú. es un hecho probado judicialmente. Y Iván Name está ahí en el Congreso. Fíjese lo mal que funcionan las instituciones. El tipo, el señor sigue O votando. sea, él votó no, pero facilitó la aprobación del Claro, proyecto. les dio la vía libre para eso. Y después ese mismo proyecto, sin consideración individual, como lo reclama la ley quinta, lo pupitrearon en menos de 8 horas, menos de 6 horas en la Cámara de Representantes. Por eso está a punto de caerse la reforma pensional. Sí, infortunadamente se han hecho reformas políticas para fortalecer los partidos, la ideología de los partidos. Y resulta que no se está notando porque cada vez, pues uno diría, ¿qué hace el Partido Conservador haciendo parte del gobierno o facilitando muchas acciones del gobierno cuando es el agua y el aceite? Eso de los partidos, ¿cómo lo ve usted? No definitivamente no funcionó, sino que sigue siendo la política a título individual. Y reglamentamos lo que no es. Esto no es un tema de cambiar la norma positiva, la ley. Es un tema de cambiar la cultura. La cultura del votante, además, no la cultura del político. Ujú, Porque en la medida en que el votante entienda el poder de su voto, ujú. pues va a lograr el cambio en la conducta del De- representante o del senador, que lo representa en la rama legislativa. Entonces aquí nos hemos enfocado es en cambiar las normas y el colombiano es el rey de sacarle el cuerpo a las normas. Y la clase política pues sí que sabe de eso. Entonces, mientras no hagamos una reforma estructural en el votante, que el votante valore su voto, que que no lo venda abandone, por que cincuenta no mil lo pesos. venda, que abandone el abstencionismo. Es que la Eso me imagino. indiferencia es casi igual de dañina que votar mal. Ujú. Y si no logramos ese convencimiento que va a tomar mucho tiempo, de nada sirven las reformas normativas porque la gente le saca el cuerpo a eso. Y es lo que vemos con la ley de bancadas. Pues el Partido Conservador nos dice ayer que no van a aceptar ningún ministerio, pero tienen aeronáutica civil, tienen Ministerio del Y los Deporte. representantes votando positivo los Claro, y artículos. miran para otro lado. Y las Ujú. comisiones de ética de los partidos, pues entonces abren un expediente y ahí queda el expediente abierto, pero nunca Ujú. opera. Y lo que realmente debe pasarle a partidos como el Conservador o el Liberal o la U, pues es que deben recibir el castigo electoral. Es que como se dice popularmente, de dientes para adentro, para afuera dicen no estamos con el gobierno, pero de dientes Pues todos para sentados con adentro sí. Benedetti. Y ahí estaba casi toda la bancada del Liberal y del Conservador con Armando Benedetti hace 2 días. Lo vamos a ver en el 2026 a Enrique Gómez Martínez como candidato a la presidencia de la República. Pues por ahora ese proyecto es un proyecto importante para nosotros, para el Partido de Salvación Nacional, desde la óptica de difundir nuestras ideas, de difundir una visión diferente de la forma de hacer política. Pero evidentemente lo que requiere el país, en nuestra opinión, en este momento, es un cambio en el Congreso. Y nuestra prioridad hoy es construir una lista fuerte a Senado y muchas listas que la respalden a nivel de Cámara y por el momento estamos comprometidos en ese proceso, esperando que se decante la política de las aspiraciones, porque esa es otra de esas perversiones en las cuales ha caído la política colombiana. Como los partidos son tan débiles, los ciudadanos con mucha o poca o ninguna notoriedad deciden aspirar porque, como parafraseando aquella frase antigua, aspira que de aspirar algo queda. Sí, y entonces la gente aspira por distintas razones, para mejorar su reconocimiento público, para negociar después algún cargo O participación. o participación política o para tener el protagonismo y de pronto sacar una chanfa, un hueco en la prensa. Entonces hay muchas razones, digamos, no muy creíbles y sobre todo más bien ligadas al oportunismo personal para aspirar. Por eso creo que tenemos hoy día ya 73 precandidatos presidenciales, lo cual pues tanto en la izquierda como el centro como la derecha pues demuestra una democracia muy debilitada. Nosotros vamos despacio, no creo que haya tanto afán y vuelvo, le digo, esta no es la hora del quién, es la hora del qué y el cómo y en eso sí estamos trabajando fuertemente y es poner temas de agenda nacional para 2026, cómo gobernar, cómo sacar al país de la crisis en la que esta administración lo va a dejar. ¿Cómo lo ha hecho Gustavo Petro como presidente? Muy mal, es evidente. No hay.
Eso es una afirmación que no necesita demostración. La crisis económica de 2023, una recesión feroz que apenas se supera este año con muy poquita dinámica, la crisis de orden público causada por la iniciativa eh, inmadura, peligrosa de la paz total, la contaminación y la corrupción evidentes en el gobierno, como lo han mostrado las autoridades judiciales, y bueno, unos gabinetes poblados de gente incapaz y de gente que tiene otras agendas, no la agenda de la acción ejecutiva eficaz, sino la agenda de promoción de sus propias visiones. Entonces, pues una agenda que ha preferido l- atender la prestación de servicios de salud para crear este enorme aparato burocrático a través de los equipos básicos de salud, como lo hace el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que es un tipo que puede haber nombrado en los últimos 6 meses más de 25.000 chanfas en los equipos básicos de salud para comprarse a los políticos locales, mientras con esos recursos pues se desatienden necesidades de terapéuticas críticas de pacientes crónicos, graves, gente que si pierde la continuidad de sus tratamientos o se muere o tiene un decaimiento en su calidad de vida dramático. Y estos son políticos que se sientan ahí a sacar su agenda. ¿Cuál es su agenda? Más plata de la salud a hospitales bajo el control de los políticos son más votos. Y es de eso lo que se trata la reforma de este gobierno, es quitarle recursos a la prestación. En este caso específico, el Ministerio de Salud le quitó a la prestación de la salud de todos los colombianos 5 billones de pesos para nombrar lagartos en los pueblos antes de elecciones. Eso es un grado de egoísmo y de cinismo mortal, y eso lo mira usted en los demás ministerios. El Ministerio de Minas y Energía se lo entregaron a las FARC. Por eso la exploración petrolera y gasífera en el país pues está en la ruina, suspendida prácticamente. Se avecina una ley terrible de prohibición del fracking que va a quitarle al país acceso a la mayor parte de sus reservas de hidrocarburos, encareciendo el uso de los hidrocarburos para toda la cadena de valor del país, desde la persona que las usa para su moto y movilizarse personalmente, hasta las grandes industrias que necesitan de estos combustibles para generar su actividad industrial. O sea, el impacto económico de estas decisiones, pues le sirve bien a la subversión. La subversión quiere ver al país en el atraso, sin obras públicas y obviamente sin capacidad y autonomía energética. Entonces, estas agendas particulares en los ministerios definen lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro, y es una agenda de destrucción del futuro económico, de la soberanía energética y de la salud y otras muchas cosas, entre otras la fuerza pública. El nombramiento del ministro Suárez o del general Suárez, que era brigadier general hasta hace unos días, John Didier, Sánchez, creo. Sánchez, perdón. Pues es una muestra más de cómo se quiere destruir la cohesión y la integridad de nuestra fuerza pública. Pedro Sánchez, el brigadier general, será el nuevo ministro de Defensa. Y ahí estuvieron los gobernadores reunidos y llamaron la atención. Duras críticas al gobierno por la Claro. situación de orden público y también de los giros. Le dice la gobernadora del Tolima al presidente, presidente, ¿y los giros para cuándo? Pues el primer problema que tienen que enfrentar los gobernadores es que la ciudadanía en cada departamento les reclama a ellos por la falta de tranquilidad en sus territorios, por el recrudecimiento de los hostigamientos, y ellos dependen del gobierno nacional, del Ministerio de Defensa, para asegurar la operación de las tropas y de la policía, y no se está dando. Entonces ese clamor me parece que es gravísimo, gravísimo. Y el otro tema, el facilismo de Petro. Yo le doy solo a mis gobernadores amigos. Entonces, como tiene 4 amigos, pues les da a ellos y a los demás los deja jodidos. Y eso, pues es gravísimo, porque muchos proyectos sí dependen todavía de la cofinanciación del gobierno a nivel central. Los departamentos grandes como Antioquia y Cundinamarca, que son departamentos con mucho bolsillo y mucha capacidad financiera, pues logran medios mantener la continuidad de la gestión departamental, pero lo decía la gobernadora del Tolima, pues el Tolima no tiene
esas fuentes fiscales que puede tener Cundinamarca o Ujú. Antioquia. Entonces queda el gobernador mirando para el techo, porque muchos proyectos se financian tripartitamente, a veces con presupuesto del municipio, del departamento y de la nación, vías departamentales, distritos de riego, iniciativas obviamente como por ejemplo la atención de vinculados. Es que lo de Petro es infame, mire, los departamentos responden legalmente por los vinculados en el sistema de salud. ¿Quiénes son los vinculados? La gente que no tiene cédula, que no tiene familia, los ancianitos abandonados, la gente que está en condiciones de adicción severa, o habitantes de calle que van quedando con enfermedades crónicas en los hospitales departamentales. ¿Y quién paga esa factura? Los departamentos, pero necesitan ayuda del Ministerio de Salud. Esa plata no llega. Y esa gente se muere. Y esa gente no hay cómo, no hay dónde ponerla. Entonces, desde ese tipo de situaciones dramáticas a nivel social hasta el tema del orden público, pasando por la infraestructura, el país está parado. Bueno, pues esa es la situación que se está presentando en este momento en el país. Él es Enrique Gómez Martínez, es el presidente de Salvación Nacional, invitado aquí a los micrófonos de Al Día Noticias para analizar un poco la situación actual del país. Está el compromiso de Salvación Nacional, está en el momento trabajando por la configuración lista cerrada al No, Congreso, abierta, abierta, abierta. listas Senado abierta y listas de Cámara posiblemente casi todas abiertas. Sí, porque todavía no es obligación tener listas cerradas. Ujú. Y es muy difícil. Sin estructura real de los partidos, sin sin un desarrollo Ujú, democrático más profundo, imponer ujú. las listas cerradas hace casi que imposible funcionar, entre otras cosas, porque no todo el mundo está obligado a lista cerrada. Entonces usted compite con gente que tiene lista abierta y realmente eso Mm, es imposible. O es cerrada para todo el mundo o es abierta para todo el mundo. mm. Eso de otra forma no funciona. Sí. Muy bien, muchas gracias por estar en el Día Noticias. No, felicitaciones y un gran saludo a todos los seguidores del Día Noticias. Es Enrique Gómez Martínez del Movimiento Salvación Nacional. Yo soy John Didier Rodríguez en Al Día Noticias.